buenos días. Compañeros, pues tengo el placer de hablarles sobre la importancia de la contabilidad. El principio de la contabilidad son los lineamientos que regulan la manera en que se cuantifica, trata y comunica la información financiera por parte de los profesionales de la contabilidad. Se puede decir que, de alguna manera, constituyen la ley reglamentaria del contador. ¿Qué efectos o cualidades tienen los principios de contabilidad? Han de ser razonables y prácticos en su aplicación. Han de producir resultados equitativos y comprensibles. Han de ser aplicables bajo circunstancias variables. Han de ser susceptibles de observarse uniformemente. Han de producir resultados comparables de periodo a periodo y entre compañías. Han dejado de ajustarse a los resultados generalmente aceptados que sustentan los principios de contabilidad en general. Los pilares de la contabilidad. Esta base o pilares los constituyen los principios de contabilidad generalmente aceptados que nos proporcionan las guías para identificar, medir, clasificar, registrar, analizar, evaluar de forma clara, completa y fidedigna la información contable. Algunos de los principios de la contabilidad son: ente económico. El ente económico es la empresa. Esto es la actividad económica organizada como una unidad respecto de la cual se predica el control de los recursos. La continuidad. Los recursos y hechos económicos deben contabilizarse y revelarse teniendo en cuenta si el ente económico continuará o no funcionando normalmente en periodos futuros. Unidad de medida. Los diferentes recursos y hechos económicos deben reconocerse en una misma unidad de medida, en nuestro caso, el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Periodo. El ente económico debe preparar y difundir periódicamente estados financieros. Durante su existencia, los cortes respectivos deben definirse previamente, de acuerdo con las normas legales y en consideración al ciclo de las operaciones. Por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre, el ente económico debe emitir estados financieros de propósito general. Bienes económicos. Los estados contables se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. Los bienes económicos también se les puede llamar bienes propios y bienes ajenos. Esencia sobre forma. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica, y no únicamente en su forma legal. Cuando en virtud de una norma superior los hechos económicos no puedan ser reconocidos de acuerdo con su esencia. En notas a los estados financieros se debe indicar el efecto ocasionado por el cumplimiento de aquellas disposiciones sobre la situación financiera y los resultados del ejercicio. Realización. Solo puede reconocerse hechos económicos realizados. Se entiende que un hecho económico se ha realizado cuando quiera que pueda comprobarse que como consecuencia de transacciones o eventos pasados, internos o externos, el ente económico tiene o tendrá un beneficio o un sacrificio económico, o ha experimentado un cambio en sus recursos en uno y otro caso razonablemente cuantificable. Empresas en marcha.
La entidad se presume en plena vigencia y proyección, también conocida como continuidad de la empresa, se basa en la idea de que la empresa continuará operativa por tiempo indefinido, salvo especificación de lo contrario, debido a situaciones adversas importantes, pérdidas económicas continuas e insolvencia. Cuando las cifras constituyen valores apreciados de liquidación, deberá especificarse claramente y será aceptado cuando la entidad esté en liquidación. Asociación. Se debe asociar con los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos incurridos para producir tales ingresos, registrando unos y otros simultáneamente en las cuentas de resultados. Cuando una partida no se puede asociar con un ingreso, costos o gastos correlativos y se concluya que no generará beneficios o sacrificios económicos en otros periodos, debe registrarse en las cuentas de resultados en el periodo corriente. Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos o de subestimar los pasivos y los gastos. Características y prácticas de cada actividad. Procurando en todo caso la satisfacción de las cualidades de la información. La contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones razonables impuestas por las características y prácticas de cada actividad, tales como la naturaleza de sus operaciones, su ubicación geográfica, su desarrollo social, económico y tecnológico. Equidad contable. La equidad contable se define en el campo de la contabilidad como la justicia natural que actúa allí donde el derecho positivo no ha establecido norma alguna, enunciado textual según el PCGR. Es el principio fundamental que debe orientar la acción del profesional contable en todo momento y se anuncia así. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallan en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una empresa dada. Principios que hacen a las cualidades de la información. Objetividad, prudencia, uniformidad, exposición, materialidad, orden. Los balances deben contener toda la información y discriminación básica adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. La NIC 8 revisada establece que deberá procederse a cambiar una política contable solo cuando sea obligatorio por normal legal o cual el cambio produzca una presentación más adecuada de los hechos y transacciones en los estados financieros de la empresa. En consecuencia, únicamente en circunstancias excepcionales se permite un cambio en una política contable. Se da un cambio en un principio contable o cambio contable cuando se adopta un principio contable dentro de los aceptados, diferentes al utilizado en el ejercicio anterior para ese hecho o transacción, que era también aceptado. En el término cambio contable se incluye tanto los cambios en principios contables como cambios en los criterios de aplicación en los mismos.
en este sentido son ejemplos de cambios contables. Cambio del método de amortización lineal al acelerado. Cambio en el tratamiento contable de las diferencias de cambio. Revalorización del inmovilizado. Cambio de capitalizar intereses o a imputarlos a resultados del ejercicio. Objetivos del principio de la contabilidad es que la información contable refleja una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Importancia de los principios de contabilidad. Se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos deben figurar en los estados financieros y cómo deben registrarse las operaciones más comunes. Gracias, profe. Gracias, Sandy. Perfecto. Muy bien. Siguiente, por favor. Profe, yo lo tengo en el teléfono. ¿Lo puedo leer acá en el teléfono? Sí, solamente que entonces debe abrir la cámara de su celular para que sus compañeros lo vean. Perfecto. Buenos días, compañero y profesor. Hoy voy a hablar sobre principios de contabilidad. Los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad son los lineamientos que regulan la manera en que se cuantifica, trata y comunica la información financiera por parte de los profesionales de la contabilidad. ¿Qué son? Son una conversación mínima de conceptos básicos y reglas que deben ser observadas al registrar e informar contables sobre asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. ¿Cuáles son? En cada país, generalmente la Asociación de Contadores local que dictamina los principios. A continuación, los mencionados en la literatura corresponderán el lector al investigar cuáles corresponden a su ámbito de actuación. Principio de contabilidad básico, equidad. Principio de contabilidad que identifican y delimitan el ente económico y sus aspectos financieros. La actividad económica es realizada por entidades fidenciales, la que constituye combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinado por una autoridad que toma decisiones a las consecuencias de los fines de la entidad. Se utilizan para identificar una identidad o dos criterios. Conjunto de recursos destinados a satisfacer alguna necesidad, la cual es con estructura o operación propia. Centro de decisiones independientes con respecto al logro de fines específicos, es decir, a la satisfacción de una necesidad social. Por lo tanto, la personalidad de un negocio es independiente de sus accionistas o propietarios y sus estados financieros. Solo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligación de este económico independiente. Principio de contabilidad que establece la base para verificar las operaciones de ente económico. Periodo contable, valor histórico original. Estas cifras deberán ser modificadas en los casos que ocurren eventos posteriores, las que hagan poder su significado aplicando métodos de ajuste en forma sistemática que perciben la imparcialidad y objetividad de la información contable. Dualidad económica se constituye de los recursos de lo que dispone la entidad para la realización de sus fines.
¿Para qué sirven? Básicamente, su objetivo es servir como método de técnica contable uniforme o estándar para la elaboración de los estados financieros. Su objetividad son los cambios en los activos pasivos y comprensión de contable en el patrimonio neto. Se deben reconocer formalmente en los registros contables tan pronto sea posible medirlo objetivamente y expresar de esta medida en términos monetarios. Su consistencia es: los usos de la información contable requieren que siga el procedimiento de cuantificación que permanezcan en el tiempo. Y la biografía, ya yo le copié el libro. Muchas gracias. Perfecto, Ana, gracias a ti. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguno más? Yo, profe. Kimberly. Sí. Ahí se ve, profe. Sí, perfecto, Kimberly. Riesgos de una auditoría aplicada a los estados contables. Tipos de riesgos significativos en la auditoría de estados financieros. La auditoría de estados financieros, un riesgo significativo ocurre cuando el riesgo valorado de incorrección material es tan alto que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial de auditoría. La existencia de riesgos significativos se determina después de identificar y valorar los riesgos de negocios y fraude, y se valoran antes de considerar cualquiera de los controles de mitigación. Se basan en riesgos inherentes o no en el riesgo combinado, que comprende tanto los riesgos inherentes como los de control interno. Tipos de riesgo. Actividades de alto riesgo. Incluyen operaciones o eventos en los que pudieran ocurrir fácilmente una incorrección material. Ejemplo, un inventario de diamantes o de barras de oro de alto valor en manos de un joyero. Transacciones grandes con partes vinculadas. Las transacciones significativas de partes vinculadas fuera del curso normal de negocio de la entidad se deben tratar como factores que originan riesgos significativos, como transacciones que incluyen volumen inusual de transacciones de rutina con una parte vinculada, un contrato importante de ventas o de suministros, la compra o venta de activos importantes del negocio o segmentos del negocio, la venta del negocio a un tercero. Transacciones inusuales significativas. Las transacciones inusuales debido a su tamaño o naturaleza y que ocurren con poca frecuencia están sujetas a procesamientos sistemáticos. Estas transacciones tienen un riesgo inherente alto, una alta probabilidad de ocurrencia y un impacto considerable. Implican cálculos o principios contables complejos que requieren intervención de la dirección para determinar el tratamiento contable y los métodos de compilación y procesamiento de datos. Asuntos de juicio importantes que requieren intervención de la dirección. Los principios contables implicados en estos asuntos pueden estar sujetos a interpretación variada. Ejemplo, la preparación de estimaciones contables o la aplicación de reconocimiento de ingresos. El abordaje de estos asuntos se requiere un juicio por parte de la dirección y este puede ser sujeto, complejo o requiere supuestos sobre los efectos de eventos futuros. Ejemplo, juicio sobre valor razonable y valoración de inventario susceptible a rápida absolvencia.
Se requiere la intervención del juicio de la dirección cuando se necesita especificar el tratamiento contable que se va a usar. Hay que determinar los supuestos y cálculos al desarrollar estimaciones significativas. Los cálculos o principios contables son complejos. El reconocimiento de ingresos supone un riesgo significativo, sujeto a interpretación variada. Se requiere una extensa compilación y procesamiento manual de datos. Riesgos significativos de transacciones. Puede haber un pequeño número de riesgos de transacciones relativos a los principales procesos de negocio. Embarcar mercancías sin facturar en un proceso de ventas, que daría como resultado una incorrección material en los estados financieros si no se mitiga. Si no hubiera establecido controles internos para mitigar estos riesgos, debe también reportarse a la dirección como una deficiencia significativa. Potencial de fraude. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es más alto que el riesgo de no detectar una que es resultado de un error. Para valorar un riesgo de fraude como significativo se debe considerar lo siguiente: habilidad del potencial perpetrado, tamaño relativo de los montos individuales manipulados, nivel de auditoría de la dirección o empleado para manipular directa o indirectamente los registros contables y eludir los controles, frecuencia y extensión de manipulación implicada, posible grado de conclusión, manifestaciones engañosas intencionales hechas al auditor, experiencia o preocupación del auditor previas. Es importante tener presente que los riesgos significativos de fraude pueden identificarse en cualquier etapa de la auditoría como resultado de nueva información obtenida. Algunos de los riesgos de fraude que presumen significativos son reconocimiento de ingresos, colusión con proveedores o clientes como manipulación de caída o subida de precio o de licitaciones, transacciones no registradas o ficticias. La dirección elude el control interno o realiza estimaciones de manera sesgada. Las transacciones importantes de partes vinculadas se usan para incrementar ventas o compras. Riesgos de auditoría y significación como componentes del planeamiento de auditoría. La auditoría comprende la evaluación de riesgos y error tolerable, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencia respaldatoria de las afirmaciones y cifras relevantes, la evaluación de las estimaciones importantes efectuadas por la dirección de la sociedad, la revisión de las normas contables de evaluación y exposición utilizadas y el control de presentación general de los estados contables. Las normas de auditoría exigen la adecuada planificación, ejecución y conclusión de la auditoría para poder establecer razonable seguridad que la información proporcionada por los estados contables en su conjunto carece de errores, omisiones e irregularidades significativas. Evaluación de la significación o importancia relativa de los componentes de los estados contables. El concepto de significación denomina a veces importancia relativa o simplemente importancia. Reconoce que algunas afirmaciones, ya sean consideradas individualmente o en conjunto, son importantes para la presentación razonable de los estados contables, de acuerdo con normas contables profesionales. Consecuentemente, esto implica que existen otras afirmaciones que no tienen dicha importancia. La frase presenta razonablemente, que significa en el párrafo de la opinión del informe del auditor, y indica implícitamente el conocimiento del auditor que los estados contables tomados en su conjunto no tienen errores
errores o irregularidades importantes. Relación entre importancia relativa y opinión. Habitualmente se utilizan 3 niveles de significación para determinar el tipo de opinión que emitirá el auditor. Los montos son poco significativos, los montos son importantes para no invalidan los estados contables en su conjunto, los montos son tan significativos que afectan la razonabilidad de los estados contables en su conjunto. Los auditores deben tener un conocimiento completo del concepto de significación, ya que su responsabilidad es determinar si los estados contables tienen errores significativos. Si el responsable del ente auditado se niega a efectuar los ajustes, siendo estos significativos, la opción cambiará de una opinión favorable sin salvedad a una opinión con salvedades en caso de montos importantes que no invalidan los estados contables en su conjunto, o una opinión adversa cuando los montos son tan significativos que afectan la razonabilidad de los estados contables en su conjunto. En síntesis, la opinión del auditor depende de cuán grave es el error. Podemos apreciar así que existe una relación directa entre la significación y el tipo de opinión del auditor. Pasos en la determinación de la significación o importancia relativa. Arens y Loebecker mencionan 5 pasos íntimamente relacionados en la determinación de lo que es significativo o que tiene importancia relativa, que puede visualizarse en el siguiente gráfico, donde cada paso tiene su derecha la etapa del proceso de auditoría con el que se relaciona. Paso 1. Establecer el criterio preliminar de la significación. Paso 2. Asignar el criterio preliminar sobre la significación a las cuentas de balance. Estimar el error total en la cuenta de balance. Paso 4. Estimar el error combinado. Y paso 5. Comparar el error combinado estimado con el criterio preliminar o revisado sobre la significación. El criterio preliminar de la significación, proceso de determinación de lo que es significativo, comienza con el establecimiento de criterios preliminares. Este paso consiste en la decisión que toma el auditor al inicio de la auditoría respecto al monto combinado de errores de los estados contables que considera significativo o importante. La precisión monetaria, o bien, este parámetro es un monto más bajo que la IRP, que al igual que esta última, la fija el auditor aplicando su criterio profesional para asegurarse de que si descubren cifras erróneas relativamente pequeñas, el error máximo estimado en la población determinado por aplicación de métodos estadísticos quedará por debajo de la IRP. La PIEM fijada habitualmente entre el 70% al 90% de la IRP. Es utilizada porque el auditor aplicará pruebas de auditoría y trabajará generalmente sobre una muestra, tal como lo permiten las normas de auditoría. La PIEM es el margen o tolerancia de error que es aceptado por el auditor en los casos en que está haciendo estimaciones respecto de un universo determinado. Puede estar representada por un valor absoluto o un porcentaje. Es importante tener en cuenta que si la IRP se determina como un porcentaje de la
utilidad después del impuesto a las ganancias, se debe considerar el efecto de dicho grave al determinar la PIE, ya que las pruebas de auditoría se aplican a importantes brutos sin la incidencia del impuesto indicado. Reconsideración de la IRP durante la auditoría. Puede cambiar durante la auditoría dependiendo que cambie o no las circunstancias. En efecto, si durante el transcurso de la auditoría el auditor toma conocimiento de hechos y circunstancias que si lo hubiera conocido habrían cambiado su decisión respecto al monto asignado preliminarmente a la IRP, deberá considerar dicho monto cuando el auditor cambia el juicio preliminar sobre la significación durante el desarrollo de la auditoría. El nuevo importe se denomina monto revisado sobre la significación. Gracias, profe. Gracias, Kimberly. Muy completo la charla. ¿Alguien más? Verónica. Buenos días, profe. Sí, voy yo. Voy a presentar, profe. Sí, perfecto. Profe, ¿cómo se hace para buscar el trabajo para presentarlo? Bueno, si no puede hacerlo, solamente abre su cámara, la vemos y usted puede leer contenido. ¿Listo, profe? ¿Listo? Ok. Muy buenos días, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el principio de la contabilidad. Concepto de contabilidad. Podríamos definir la contabilidad como la técnica que se encarga de registrar las operaciones de las empresas con el objetivo de reflejar una imagen de su patrimonio, situación financiera y resultados económicos, pérdidas o ganancias. Componentes del patrimonio empresarial. El patrimonio de una empresa está formado por sus derechos y obligaciones, bienes, cosas que le pertenecen, edificios, mobiliario, bancos, derechos, cosas con derecho a cobrar, clientes, letras por cobrar, obligaciones, cantidades pendientes de pago, proveedores, letras por pagar. Acá. Componentes patrimoniales. La empresa está constituida patrimonialmente, activos, pasivos y patrimonios. Activo, representan los bienes y derechos de la empresa. Ejemplo, caja, bancos, cuentas por cobrar,
comerciales, mobiliarios, vehículos, etc. Pasivo. Representa las deudas y obligaciones contraídas por la empresa. Ejemplos: tributos, remuneraciones, proveedores. Patrimonio. Representa los aportes realizados por los socios y o accionistas. También lo constituyen los beneficios y utilidades obtenidas. Ejemplo: capital, resultados acumulados. Fines y objetivos de la contabilidad. Tiene como finalidad fundamental la correcta presentación de la posición y de gestión de una organización mediante el registro de sus operaciones y la posterior preparación de sus estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Objetivos de la contabilidad. Información para la toma de decisiones, cálculo correcto de los impuestos, información para terceros. Campos de aplicación: actividad privada, comercial, industrial, servicios, productivas, extractivas, financieras, etc. Actividad pública: ministerios municipales, gobiernos regionales, etc. Organizaciones sin fines de lucro. Principios contables: equidad. La equidad tiene intereses opuestos, debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que utilizan datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen equidad. Principios contables: ente. Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o prioritario es considerado como tercero. Principios contables: bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser evaluados en términos monetarios. Principios contables: empresa en marcha. Salvo indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia, proyección futura. Valuación al costo. El valor de costo, adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación que condiciona la formulación de los estados financieros, conocidos también como el concepto de la empresa en marcha, razón por la cual esta forma adquiere el carácter de principio. Ejercicio. En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, fiscales o para cumplir compromisos financieros, etc. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio, sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado. Objetividad. Los cambios en los activos pasivos y la expresión contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros contables tan pronto como sea posible, medirlos objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. La realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando se ha realizado o sea cuando la operación que lo origina queda perfeccionada
desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Prudencia significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo o bien una operación se contabilice de tal modo que la alícuota del propietario sea menor. Uniformidad. Los principios generales cuando fueran aplicables y las normas particulares utilizados para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Listo, profe, la bibliografía y Está bien, muchas gracias. Verónica. Muchas gracias. Jóvenes, gracias, las charlas estuvieron excelentes.